Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres desconocimientos usando la regla de Cramer. La regla de Cramer proporciona un método para resolver un sistema de ecuaciones con determinantes. Así que antes de aplicar la regla de Cramer, quiere asegurarse de que nuestras ecuaciones están en forma estándar o en este formulario aquí. Si las ecuaciones están en esta forma, entonces la solución o el valor de x, y que satisfacen el sistema son dados por estos cocientes de 3 por 3 determinantes. Aviso de que A son los coeficientes de. Las B son los coeficientes de. Las ES son los coeficientes de y las DS son las constantes. Así que si mira las fracciones para aviso de que los tres determinantes en el denominador son iguales. Donde la primera columna contiene los coeficientes de. La segunda columna contiene los coeficientes de, y la tercera columna contiene los coeficientes de. Y ahora nos ayudan a recordar nuestros numeradores los compararán a nuestros denominadores. Mirando el valor de aviso como la primera columna que en el denominador contiene los coeficientes de se reemplaza con las constantes. Pero las segundas y terceras columnas permanecen igual. Para aviso de cómo la segunda columna que en el denominador contiene los coeficientes de se reemplaza con las constantes. Pero la primera y tercera columna se quedan igual. Y luego para aviso, en el denominador la tercera columna contiene los coeficientes de. Pero en el numerador, la tercera columna contiene las constantes, pero la primera y la segunda columna se quedan mismas. Vamos adelante y aplique esta fórmula para resolver nuestro sistema. Aviso. Para nuestro sistema el A será, el BS será. La CS será y la DS será. Vamos adelante y complete los determinantes 3 por 3 para. En el denominador porque todos son mismos. La primera columna será. La segunda columna será. Y la tercera columna será. Y ahora para el determinante 3 por 3 hexanewtones el numerador vamos a reemplazar la primera columna con las constantes. Tenemos y la segunda y tercera columna será la misma, como el denominador. El numerador de y, la segunda columna se reemplaza con las constantes. Tenemos aquí, pero las primeras y terceras columnas emparejan las primeras y terceras columnas del denominador. Tenemos y. Y entonces para el numerador de la tercera columna, reemplacé con las constantes. Y la primera y segunda columna son iguales como el denominador. Tenemos y. Ahora, no vamos a evaluar estos determinantes 3 por 3. A mano en este video, pero pondré un enlace en la pantalla que le mostrará cómo hacer esto a mano usando el cofactor y los métodos diagonales. En este video iremos adelante y usar la calculadora para encontrar estos determinantes. Para hacer esto, utilizaremos los elementos de este determinante para formular la matriz A. Utilizaremos estos elementos para formar la matriz B. Estos elementos para formar la matriz C. Recuerda, los denominadores son todos los mismos. Así que usaremos estos elementos para formar la matriz T hablando de estos como matrices, y luego calcular estos determinantes. Y, de nuevo, para ahorrar el tiempo, ya he inscrito las matrices A, B y C, pero para revisar iremos adelante, y mostrar cómo entrar en la matriz D. Entonces, desde la pantalla de inicio, voy a presionar la segunda matriz o la segunda a la -1. Voy a, 2 veces para editar. Vamos a usar estos elementos aquí para formar la matriz D, así que seleccionaré la opción 4 para la matriz D.
tipo en las dimensiones, 3 enter, 3 enter, y luego escriba los elementos fila por fila. Tenemos 2, enter, -1, enter, -1, enter y así siguiente. Es importante doble verificación aquí porque si ingresamos un elemento incorrectamente, nos dará la respuesta incorrecta. Así que esto parece bueno. Vamos adelante y calcule nuestros determinantes. Y comenzaremos a encontrar al determinante en los denominadores. Queremos calcular el determinante de la matriz D, así que presionaremos la segunda matriz. Flecha derecha una vez a matemáticas. Seleccione un paradeterminante. Ahora tenemos que volver y seleccionar la matriz D. Presione la segunda matriz de nuevo. Y luego seleccione la opción 4 para la matriz D. Tienen un denominador de 28. Y ahora necesitamos encontrar el determinante de la matriz A, B y C para encontrar nuestros numeradores. Tan segunda matriz, flecha correcta una vez para las matemáticas, seleccione entrar para determinante y luego queremos seleccionar la matriz, entonces presionaré la segunda matriz. A es la primera opción, así que presionaré enter, cerrar paréntesis, entrar. Así que este determinante aquí es igual a 14. Así es igual a 14, 28 o una media. Ahora, encontraremos a este determinante. Así que será el determinante de la matriz B, así que la segunda matriz, flecha correcta para las matemáticas, entrar para determinante, segunda matriz opción 2 para la matriz B, cerrar paréntesis, entrar, -112. -112 dividido por 28 Siemens igual a -4 soy igual -4. Y ahora tenemos que encontrar el valor de este determinante aquí, que en la calculadora será determinante de la matriz C. Segunda matriz, flecha derecha, entrar, segunda matriz opción 3, cerrar paréntesis, entrar. Tenemos 84. Así que esto se simplifica bien. 84 dividido por 28 Siemens igual al positivo 3. Así que aquí está la solución a nuestro sistema de ecuaciones. Desde que tenemos una solución, podemos decir que el sistema es consistente e independiente. También podemos dar la solución como una orden triple. Con el cociente es 1, 2, el cociente Y es -4 y el cociente Z es +3. Espero que encontraron esta explicación útil.